Autónomos están pagando ya un 4% más por cada hora de trabajo de sus empleados. Los costes laborales siguen subiendo y estos son los sectores más afectados. Los autónomos están pagando este año un 4% más por cada hora de trabajo de sus empleados, según las últimas cifras del INE. Avisamos que siguen habiendo factores que empujan al alza los costes laborales. Estos son los sectores más afectados por el alza. Los autónomos están pagando ya un 4% más por cada hora de trabajo de sus empleados. Los autónomos pagan cada vez más caras las horas de sus trabajadores, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística INE. El precio de cada hora de trabajo aumentó un 4% durante el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. Si observamos los datos corregidos, eliminando los efectos de calendario y estacionalidad, el comercio y los talleres de reparaciones son ejemplos de los sectores más afectados. Los constantes aumentos registrados por el INE son en gran medida consecuencia de las distintas subidas que ha venido aprobando el Ejecutivo tanto en el salario mínimo interprofesional SMI como en el mecanismo de equidad intergeneracional MEI, lo que se ve reflejado en el precio por hora trabajada, pero también en el salario bruto de los empleados. A esto se suma la reducción de jornada que se está negociando y que de salir adelante podría suponer más de 40.000 millones en sobrecostes para los pequeños negocios, según Cepime. Según nos explica el presidente de la Comisión Financiera del Consejo, el sistema ha digerido las subidas del SMI y el MEI, lo que ha influido directamente en el aumento de los costes laborales, y para 2025 nos apuntamos las nuevas subidas que se esperan volverán a elevar los costes laborales. Por otra parte, el peso de las cotizaciones sociales, también digerido, ha sido decisivo en los aumentos. De hecho, la partida de otros costes, donde las cotizaciones que pagan los negocios por sus empleados ocupan la mayor parte, fue la que registró mayores aumentos en el último periodo. El coste por hora que pagan los autónomos sube un 4% y ya supera los 23 euros de media. El coste laboral por hora trabajada, que mide el índice de coste laboral armonizado ICLA, aumentó un 4,0% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario. Es decir, un trabajador que en el segundo trimestre de 2023 costase en total 23 euros la hora, cerca del coste medio laboral total por hora actual, estaría costando casi €1 más la hora este 2024. El Instituto Nacional de Estadística INE publicó recientemente estos datos provisionales pertenecientes al ICLA. Este informe se elabora a partir de la encuesta trimestral de coste laboral, que presenta datos estadísticos para conocer la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes, el coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y del tiempo trabajado y no trabajado. El coste por trabajador ha aumentado 500 euros al mes en solo 4 años. De los datos que se extraen de este informe, comparándolos con los de informes de años anteriores, podemos ver que el coste laboral medio mensual para los autónomos por cada trabajador contratado fue de 3.010 euros en el segundo trimestre de 2024. En solo 4 años, este coste por trabajador ha aumentado en alrededor de 500 euros mensuales. Tanto las pymes como las micropymes y los autónomos son los principales afectados porque en sus balances pesa mucho la masa salarial. En muchos casos, la masa salarial. En muchos casos, más del 50%. Esto quiere decir que la mitad de los pagos que realizan estos negocios va a parar a los salarios. De las estadísticas que se extraen del INE, se puede observar que han aumentado los costes laborales en este trimestre comparados con el anterior trimestre del mismo periodo y que además son ya varios trimestres consecutivos de aumento. 3 o 4 años con una subida que ronda el 40% en palabras nuestras. Además, las subidas del SMI y el mecanismo de equidad intergeneracional MEI están directamente relacionadas con las subidas de los costes laborales. Principalmente el primero, el salario mínimo interprofesional, sufrió unas alzas en estos últimos 4 años cercanas al 40% y por otra parte la erupción del MEI también lo propicia. Más aumentos de este tipo harán que sigan subiendo los costes, lo que sin duda frena el crecimiento del empleo, principalmente en el segmento de las pymes, que son más del 90% del tejido empresarial español. Luego estarían los sectores más afectados por las subidas salariales. Por sectores, según el INE, las actividades en las que ha salido más cara la contratación y mantenimiento en plantilla de sus empleados para los trabajadores fueron información y comunicaciones con un 6,7%, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas un 6,0%, actividades financieras y de seguros un 5,1%, industria manufacturera un 5% y el coste laboral se redujo en industrias extractivas con un signo negativo 2,2% y presentó los menores aumentos en actividades inmobiliarias con un 0,6% y educación un 1,3%. No olvides de suscribirse para este y otros temas a este vuestro canal Gestor y Gestión de YouTube. Suscribirse.